tardes, muy buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes un nuevo programa de El Nuevo Liderazgo. Y hoy vamos a estar, como siempre, teniendo invitados de lujo con los cuales vamos a estar hablando de los temas que preocupan a los empresarios, a los líderes, a los gerentes de recursos humanos. Y bueno, tenemos bastante para trabajar y para charlar hoy. Como siempre, les recuerdo que los sábados a las 11 se escucha la repetición del programa por nmmiami.com, que es la radio de negocios de la Florida, y que aquellos que, como todos los viernes, quieren ganarse el voucher de Sushi Club, lo que tienen que hacer es llamar al 11 33 50 02 97, mandan un mensaje entonces al 11 33 50 02 97. Hoy vamos a estar hablando de cómo se genera compromiso y un buen clima laboral en las organizaciones, ¿sí? Un tema que es preocupación de los líderes, ¿sí? Sobre todo el tema de compromiso, pero también hoy vemos que un buen clima laboral es una herramienta fundamental no solo para lograr mayor productividad, sino también para que las personas tengan ganas de quedarse en la empresa, ¿sí? Hoy se ha convertido en un factor fundamental de fidelización de las personas que integran una empresa, ¿no es cierto? Si bien hace muchos años que se trabaja el tema del clima y muchos años hay consultoras internacionales incluso que hacen encuestas, yo creo que en el último tiempo, un poco debido a que las personas tenemos otras expectativas con respecto a lo que se espera de una empresa, cómo sentirse en una empresa, qué cosas se valoran en una empresa, yo creo que en los últimos, yo diría, 5, 10 años, se le ha dado mucha importancia desde los empleados y esto ha generado la necesidad de darle mayor importancia desde las empresas. Bueno, de esto vamos a estar hablando de hoy y para eso estamos con Bruno Preatoni, que es el gerente de recursos humanos de la empresa Eger Latam. ¿Qué tal? Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar hoy con ustedes. Bueno, me alegro. Nosotros también. Bueno, contame, ¿por qué desde tu perspectiva hay que poner foco en el clima laboral? Bueno, muy buena pregunta. Creo que vos algo anticipaste ahí cuando hacías la introducción. Me parece que hoy las organizaciones, digamos, competimos un poco por el talento. Me parece que después sobre todo después de la pandemia, a nivel global se ha dado este fenómeno que, bueno, algunos autores y analistas están llamando la gran renuncia, que creo que tiene que ver con un empoderamiento, digamos, de los colaboradores, donde ya los factores de permanencia en una organización no tienen solo que ver con la remuneración, con el hecho de estar ocupados o con hacer nuestra carrera profesional, sino que ya tienen más que ver con un propósito, con bueno, como bien lo explicabas vos, con un buen clima, con tener buenas condiciones laborales, y las empresas necesitamos, digamos, tener eso bien medido para poder tomar acciones y poder tener una fuerza de trabajo productiva y feliz también, ¿no? Un poco dentro de lo que se pueda ser felices en nuestro espacio laboral. Bueno, espero que los chicos jóvenes que están por buscar tu primer laburo no escuchen esto de lo que se puede ser felices en el espacio laboral porque se van a deprimir, ¿no? Pero bueno, te entiendo. La verdad es que sí, que tiene que ser un ámbito donde uno esté satisfecho, donde uno lo pase bien, donde sea de disfrute, ¿no? Nada del sudor de su frente, ¿no? Nada de que sea el trabajo relacionado con el sacrificio, ¿no? Está bueno que lo relacionamos con el disfrute. A veces más, menos, depende
nuestras vocaciones, pero es importante. Y ¿cómo crees que impacta o se impacta? ¿Cuál es tu impresión o en qué? En el desempeño de las personas, el hecho de que haya un buen clima laboral. No, es fundamental. A mí me parece que es, digamos, si lo llevamos como al nivel de nuestra propia experiencia, en lo que hagamos, en el marco familiar, en el marco afectivo, en cualquier organización que integremos y una organización con fines de lucro, una empresa, digamos, no deja de ser una más de todas esas organizaciones. Siempre las cosas se hacen mejor cuando la gente está realmente comprometida, cuando hay un alto nivel de engagement, como le llamamos nosotros, cuando la comunicación fluye, cuando todos sienten que tienen un propósito, cuando las condiciones son claras. Me parece que cuando todo eso está alineado, los resultados son positivos, tiene un impacto realmente muy alto, y por eso las empresas también invertimos mucho dinero, no solo en medir el clima, sino también en generar acciones que tiendan a poder mejorar aquellos aspectos donde nuestros colaboradores están identificando alguna oportunidad de mejora. Sí, y está bueno lo que vos decís porque parecería, si no, si hablamos solamente del clima, parecería como que con eso solucionamos todo, ¿no? Y vos ahí hablaste de liderazgo, de valores, de propósito, digamos, tiene que haber un entorno en el que esto confluya, ¿no? No es solamente el clima, ¿no? Tiene que haber es más que el clima. ¿Qué otras cosas? Ya algunas mencionaste, pero digamos, ¿cuál sería el marco que te parece que tiene que tener una organización para generar un buen clima, productividad, compromiso, más allá de la encuesta de clima? Bueno, bien lo decías vos, a mí me parece que la encuesta de clima mide una serie de variables que en general se resumen. La variable que condensa todas las demás es el engagement. Hablamos por eso que una organización o que un equipo o que un área tiene X nivel de engagement, o sea, o de compromiso, digamos, depende, cada organización le pone un nombre diferente. Sí, sí. Ese sería como un poco el promedio de todas las otras cosas que mide el clima. Que trata de medir tanto aspectos objetivos como aspectos que tienen más que ver con procesos de percepción más subjetiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de las encuestas que aplicamos, medimos condiciones objetivas de trabajo, digo, si la persona cuenta con los elementos para realizar su trabajo, si las instalaciones son adecuadas, si los servicios que brinda la compañía, llámese comedor, transporte, son adecuados, si los elementos de protección de seguridad son adecuados, pero también eso, digamos, está siempre enlazado con aspectos de liderazgo, con aspectos de comunicación. Si no, no se explica cómo en la misma organización vos podés tener un área que tiene un nivel de engagement muy alto y otra área que tiene los mismos servicios, el mismo salario, la misma retribución, con un nivel muy bajo. Para mí el concepto clave de clima es que primero que el clima lo construye cada equipo y segundo que creo que el rol de los líderes, de los jefes, los supervisores, en la construcción de un buen o mal clima de trabajo es fundamental. Te diría que es para mí el factor principal. Yo que por ahí tuve la suerte o no de haber pasado por varias organizaciones grandes en donde en todas con diferentes metodologías siempre trabajamos encuestas o medición de clima, te diría que más allá de los factores, digamos, empíricos o reales que tiene cada organización, cuál es su posicionamiento o su estrategia salarial, cuál es su estrategia de beneficios, su estrategia de comunicación, el clima varía y lo hace mucho el rol de los líderes. Esto es fundamental y te digo que es algo que se ve mucho cuando comparás distintas organizaciones o cuando comparás, por ejemplo, como en el caso nuestro, distintos países y O distintos sectores sectores. también, ¿no? Es fundamental eso. Entonces el rol del
del liderazgo en la generación de un buen clima de trabajo, te diría que es para mí el factor número uno. ¿Y qué hacen? En esta empresa donde trabajás o en alguna otra donde trabajás, qué acciones han aportado, han hecho para generar un buen clima? ¿Con qué acciones concretas han logrado? Yo estoy muy de acuerdo con esto que vos decís de que los líderes son un factor fundamental del desarrollo de la persona, del engagement, del buen clima, o sea, son los motores de todo esto en la organización. Pero más allá de esto, desde la gestión de recursos humanos, ¿qué acciones en las distintas empresas que vos estuviste hicieron, a veces como respuesta a alguna encuesta, para mejorar el clima, para lograr un buen clima de trabajo? Bueno, justamente lo que te da la encuesta, cuando la vas desagregando, yo acá justamente mientras estamos charlando voy revisando el último informe que tuvimos nosotros acá en Eger, pero bueno, también recuerdo casos de compañías donde me tocó estar en experiencias anteriores, y yo te diría que hay toda una discusión. Yo creo que el grado de madurez de una organización está dado en cuánto de clima le asigna recursos humanos. Eso es una organización que está empezando a dar los primeros pasos. Las organizaciones más maduras, la gestión de clima es una cuestión cross, que atraviesa toda la organización y que incluso muchas veces tiene que ver con los objetivos de desempeño de la alta dirección. Digo, lograr buenos valores en clima tiene que ver con los bonos o con la compensación variable que perciben los altos directivos, ¿no? Cuando estás en una organización donde el clima está empezando a transitar, en general tiende a asociarse eso con recursos humanos y tienden a tomarse medidas que son, digamos, que uno las relacionaría en general con lo que son los beneficios, los servicios, decir, che, bueno, no sé, mejoremos nuestro comedor, no sé, ampliemos nuestra oferta de beneficios, otorguemos un día libre por cumpleaños, o no sé, o ampliemos la cantidad de días de vacaciones, etcétera. Esos son los beneficios cross. A medida que una organización se va volviendo más madura en esto, si bien siempre hay que trabajar y siempre hay que mirar el mercado y escuchar a nuestros empleados en relación a cómo mejorar nuestro paquete de beneficios, nuestro nivel de servicios como organización, creo que cuando una organización se va volviendo más madura en aspectos de clima, va entendiendo que la cuestión real tiene que ver con fortalecer el liderazgo, con fortalecer procesos de comunicación, con acciones que son mucho menos empíricas y mucho más referidas a la forma en la que hacemos las cosas, a los valores, a la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, a lo que hoy se llama un poco el propósito, ¿no? Con mayúscula, de tener un propósito, que uno necesita eso en su vida, digamos, para todas las cosas que haga, y también en una organización. Esto antes estaba fuera de discusión, digo, en la época de mis padres o de mis abuelos, quizás no había el propósito era, había que hacerlo, digo, había que trabajar, trabajar. No sé, para llevar adelante una familia, una casa o lo que fuera, ¿no? Hoy no alcanza con eso, hoy me parece que hace falta un propósito, por eso también las organizaciones empiezan a ver qué congruencia tienen entre sus declamaciones respecto a la sustentabilidad, respecto al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la comunidad donde operan sus negocios, y verdaderamente lo que hacen en relación a eso. Entonces, creo que a medida que va subiendo y respondiendo un poco a tu pregunta, a medida que una organización va siendo más madura en la gestión de clima o en la gestión de engagement, va saliendo un poco de este rol general de recursos humanos, de ver qué nuevo beneficio podemos dar, y va haciendo carne esto en la forma en la que lleva adelante su negocio, desde la alta dirección hasta todos los niveles de la organización, ¿no? Y tengo una pregunta, ¿no? Vos mencionabas que desde recursos humanos uno puede trabajar los temas de beneficio. ¿Eso considerás que la gente, digamos, por supuesto que
que genera satisfacción, si esos beneficios son buenos, ¿no? Pero ¿que eso afecta al clima? Sí, ¿Que sí, está por supuesto. relacionado? ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, porque yo no estoy tan seguro. Yo creo que afecta, como te decía antes, en un nivel, si querés, más superficial. Digo, por ejemplo, si uno está, un ejemplo muy típico de esto tiene que ver con cómo algunas organizaciones trabajaron o llevaron adelante sus negocios, por ejemplo, durante la pandemia. Y siempre la percepción es comparativa, ¿no? Digo, si yo estoy en un entorno o en una industria donde hay home office, donde hay esquemas híbridos y mi organización no lo tiene, necesita tenerlo porque si no estoy abajo, digamos, de lo higiénico, ¿no? O sea, si yo estoy abajo de los factores higiénicos, eso es un factor altamente desmotivante. Ahora bien, cuando una organización está en línea con lo que marca el mercado, o hasta incluso por arriba de eso, puede que también su desempeño en el engagement o en el clima no sea el esperado. Y es ahí donde me parece que viene esta segunda etapa de mayor madurez, que es enfocarse no en condiciones laborales o en cuestiones tan concretas, sino en la forma en la que se lleva adelante el negocio, en la forma en la que se lidera, en la forma en la que se comunica. O sea, respondiendo a tu pregunta, creo que puede ser un factor higiénico si uno no tiene algo que el mercado sí No está está dando o que ahí, la gente sí. percibe, pero que eso no necesariamente te pone en un nivel de engagement elevado, digamos. Sí, yo pensaba, ¿no? En que por ahí hay empresas que pueden tener condiciones remunerativas, de beneficios, incluso relativamente buenas, pero por ahí todavía no sé si es la palabra todavía, hay dentro de alguna área de la organización algún líder que tiene un trato que no es el que uno espera hoy en la actualidad, o que hay gente en un área, hay gente conflictiva y esto genera un mal clima. Digo, eso, ahí, digamos, estoy más de acuerdo con esto de que vos decías de que los líderes hacen fundamentalmente al clima, ¿no? Sí, Ahí la o gente... pensemos, perdón que te interrumpí, o Sí, pensemos, por sí. ejemplo, estoy completamente de acuerdo con vos, pero digamos, algún ejemplo más concreto. Pensemos, por ejemplo, en organizaciones como las tabacaleras. Las tabacaleras son empresas que en general pagan muy buenos salarios, tienen muy buenas condiciones, pero bueno, ya hoy a algunas generaciones no le hace sentido el propósito de esa organización. ¿Por qué? Porque bueno, quizás, nada, lo ven como que el producto no es algo que sea positivo para la salud de las personas o que agregue algún valor. Entonces ahí, incluso cuando vos tengas un paquete de compensaciones muy atractivo, unas oportunidades de carrera muy positivas, como tienen algunas de por lo menos las dos empresas más grandes de la industria del tabaco, eh, a veces eso tampoco alcanza, digamos, para llenar todos los casilleros, digamos, de lo que sería un nivel de engagement. Y como contrapartida, muchas veces otras organizaciones mucho más pequeñas, mucho más con menos capacidad financiera, con menos beneficios, menos recursos, pero tienen quizá un propósito, no sé, en algunos casos tiene que ver con lo sustentable, no se me ocurre ahora algún ejemplo concreto, pero seguramente los hay, de organizaciones que están cambiando algo y que la gente, nada, quiere ser parte de eso independientemente de las condiciones objetivas de contratación, ¿no? Seguro. ¿Qué temas nuevos aparecen en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, vos hablaste de lo sustentable, hablaste de la relación con la comunidad, yo te agrego el tema de diversidad. ¿Son temas nuevos que están influyendo en esto? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, el tema de diversidad es fundamental, creo que ahí diste en el clavo. Diversidad para nosotros, quizá en Argentina, tiene que ver sobre todo con diversidad de género, pero en otros países, cuando uno trabaja en organizaciones multinacionales o globales,
diversidad también tiene que ver con la incorporación de minorías raciales, de minorías religiosas, minorías étnicas. Nosotros, por ejemplo, nuestra compañía tiene operaciones en muchos países y el concepto de diversidad, que las encuestas lo miden, es algo que hoy, sin ninguna duda, es fundamental a lo largo de todo el mundo y que cada uno tiene que interpretarlo y ver cómo eso aplica a su realidad y a las necesidades que tienen sus colaboradores. Pero sí, claramente que diversidad hoy es un tópico central. Sí. Sí, yo justamente acabo de sacar un libro donde tengo un capítulo sobre selección inclusiva, y cuando hablaba de las problemáticas de la Argentina, o sea, mencionaba distintos tipos de discriminación, por ejemplo, la religiosa, hay algunas que acá no se ven tanto. Por ejemplo, la religiosa acá es raro que alguien no te tome porque sos judío o musulmán. En otros países me parece que eso es más fuerte. Hay algunos hechos que acá no tienen la fuerza que tienen en otros. Acá, por ejemplo, tenemos no sé si en otros países también, pero por la zona geográfica, o sea, si vos vivís en una zona de villa y qué sé yo, eso ya, viste, hay discriminación ahí. Hay mucha gente que incluso pone otras direcciones, porque evidentemente hay una discriminación en ese sentido, ¿no? El tema estos temas de diversidad, de sustentabilidad, ¿estos están en la encuesta que ustedes están tomando? Sí, en el modelo nuestro que nosotros trabajamos en EGER, nosotros trabajamos con un instituto alemán global, que es el GEWA. Ellos, digamos, creo que hoy, digamos, casi cualquiera de estas empresas globales que llevan este tipo de encuestas tienen estos temas, pero en el caso nuestro sí, hay preguntas relacionadas con la diversidad, con la inclusión, con la sustentabilidad, con temas de seguridad. Sí, son temas relevantes. Son temas que se instalaron. Y digamos, no sé si en alguna de las empresas donde trabajaste, te hago esta última pregunta, ya pasamos a una tanda. Si en alguna de las empresas donde trabajaste, seguramente algún factor no les dio tan bien, y tuvieron que trabajar. ¿Nos querés contar algún caso? Por ahí si querés Sí. nombrar la empresa, ¿no? Pero Sí, cómo no. que bueno, detectamos tal cosa, y qué acciones concretas hicieron para mejorar ese aspecto que había salido un poquito más bajo en la encuesta. Mira, algo que a mí me llama la atención después de haber pasado por distintas organizaciones con distintas metodologías para medir clima, es que siempre, y no solo lo veo en Argentina, sino que se ve cuando uno compara los resultados a nivel global, las preguntas sobre la retribución monetaria, sobre el salario, siempre, sin ninguna duda, son las que peor salen. Esto independientemente de cuál sea la organización, de cuál sea el convenio colectivo, de cuál sea el nivel salarial que esa organización tiene. Yo he estado en organizaciones que verdaderamente son muy competitivas a nivel salarial, otras que no, pero siempre esa pregunta, eso para mí es algo bastante llamativo y divertido. Al mismo tiempo, siempre esa pregunta sobre la percepción Ese es uno de los temas que no justicia. siempre se puede mejorar, ¿no? Exactamente, siempre hay una percepción que está muy por debajo del resto de los temas. Después, en general, otra cuestión que suele salir negativa, y que lo he visto en distintas organizaciones, son la percepción de oportunidades de carrera. Creo que por ahí es un tema para profundizar y charlar un poquito más, pero tiene que ver con un cambio que se da hoy en el paradigma del desarrollo de las carreras. Quizá en otro momento la percepción del empleado era que la compañía tenía una especie de obligación de ir, ¿no? De alguna manera dirigiendo la carrera, el crecimiento, decir, che, vos empezás en esta posición y después vas a ocupar esta otra, y los famosos planes de carrera. Hoy eso se ha vuelto mucho más autogestivo. La compañía te tiene que dar
o tratan de dar oportunidades, pero para que la gente las tome y haga también su propio autodesarrollo. Y esto es algo que en general da mal, la gente no percibe las oportunidades, incluso cuando vos salís a comunicar y decís, che, nada, de 100 vacantes que tuvimos el año pasado, 75 las ocupamos con candidatos internos, y vos los mostrás los casos, los comunicás, pero sin embargo hay una percepción de que no hay oportunidades. Creo que eso también es algo que no sé si las metodologías, o por lo menos las que me han tocado trabajar a mí, lo miden de buena forma, porque nada, cuando algo se repite tanto, a veces puede haber un problema también metodológico. Digo, esto que te decía, en organizaciones donde sí hay oportunidades, tanto como en otras donde no las hay, en los dos casos la percepción es que no, eso no está. Entonces, lo que pasa es que cuando la oportunidad no la tuviste vos, tu percepción es ahí está. esa. Creo que va por Es ahí. como cuando, sí, viste, sí. vos, la frustración que te da cuando no salió el bono, el gordo de Navidad, viste. Che, pero Sí, puede ser que nunca, viste. Bueno, algunos se lo es, ganó, viste. es un poco Bueno, comparable con no, el último comentario. Por ahí a veces cuando hacen estas encuestas sobre la inseguridad, nada, uno tiende a contestar en función de lo que le pasó. Si vos sufriste un robo, no sé, el último año, por más que todas las estadísticas te muestren que eso se redujo, que no pasa para vos, sigue siendo un es tema distinta la central. valoración que le das que si te acaban de robar, seguro. Bueno, Exactamente. Bruno Preatoni, gerente de recursos humanos de Iger Latam, muchísimas gracias. Seguimos ahora en el programa. Vamos a una tanda y continuamos con nuestro próximo invitado. Seguimos nuevamente acá en el Nuevo Liderazgo. Les recuerdo, el voucher no, para ganarse el voucher, que tienen que mandar un mensaje al 11 33 50 02 97. Hay muchísimos llamados, mensajes en realidad. Así que esperamos que hagan sus preguntas para nuestros invitados, y aquel que haga la pregunta más desafiante es la que se va este fin de semana, come sushi, de Sushi Club además, no cualquier sushi. Bien, bueno, estamos con Diego Herrera, nuestro otro invitado, gerente de recursos humanos de la empresa Green Armor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Bueno, un placer, Daniel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a los oyentes. Así que, nada, contento de participar de tu programa. Bueno, para mí también. Contanos un poquito, para aquellos que no conocen, ¿qué es Green Armor? Bueno, a ver, Green Armor es una empresa que contiene 3 unidades de negocios, ¿no? Bien definidas, que están alineadas con lo que es la parte de seguridad física, ¿sí? Seguridad física, seguridad, lo que tiene que ver con la parte de tecnología en seguridad. Después está la división de limpieza, ¿sí? Que es muy parecida en cuanto a su estructura de negocio. Es mucho de recurso humano, mucho de gente que tenemos trabajando en diferentes puntos, en diferentes lugares de trabajo, con nuestros clientes, en el día a día. Y bueno, después tenemos la división de caudales, que es la que se realiza, digamos, la que está teniendo más desarrollo últimamente, porque es un negocio nuevo, es un negocio que se está llevando adelante, se empezó a formar un tiempito antes de la pandemia. Durante la pandemia aprendimos a ir ajustando algunas cositas que se iban dando durante el día a día, durante la forma de concebir el negocio. Y bueno, luego de que terminó la pandemia pudimos salir con todo adelante con ese negocio y bueno, es un poquito el desafío que tenemos por delante, ¿no? El crecer con todas nuestras unidades de negocio distintas. Buenísimo, y es una empresa joven, ¿no? Y nacional, ¿no? Que si bien hay muchas nacionales, están compitiendo muy fuerte con las multinacionales de seguridad. Sí. Como mencionabas vos recién, ¿no? Si bien no es una empresa que tenga muchos años en el mercado, tiene más de 10 años en el mercado y la verdad es que lo que nosotros estamos tratando de hacer es llevar adelante una gestión distinta, ¿no? El darle
una impronta distinta a lo que es la empresa de seguridad tradicional, o lo que por ahí al común de la gente le puede llegar a tener en su cabeza lo que es una empresa de seguridad, ¿no? Desde hace más o menos 3 años, 2 años y medio, casi 3 años, comenzamos una nueva gestión con la idea de transformarla, de transformar lo que es la empresa, de transformar lo que es la forma de llevar adelante el negocio de la seguridad, el negocio de lo que es la parte de limpieza, inclusive lo de caudales que hablábamos recién, e inclusive ir un poquito más allá de eso. Transformar la industria, que es nuestro desafío, nuestro leitmotiv, si se quiere, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo que la verdad es que está muy comprometido con eso, y tenemos todos un objetivo común acerca de esto, y creo que trabajamos día a día para llegar a eso, ¿no? Lo vamos a lograr, y va a ser algo que va a ser muy lindo tanto para nosotros, como para la industria, como para la gente, como para los que viven el día a día de esto. Así que estamos embarcados en eso. Buenísimo. Diego, ¿por qué decidieron, ¿no? Una empresa nacional que creció muchísimo en el último 2 años, creo, ¿por qué decidieron hacer una encuesta de clima? Digo esto también porque a veces se piensa que la encuesta de clima solamente las hacen las multinacionales, ¿no? Sí. Contanos un poquito la experiencia desde una empresa nacional de capitales argentinos que decide invertir en una encuesta de clima. ¿Cuál fue el motivo? Mira, yo particularmente me ha tocado trabajar en empresas chicas, en empresas familiares, en empresas medianas, grandes, en multinacionales, y bueno, la verdad es que el presente que tenemos hoy en día acá en Green Armor, y acá lo digo desde el punto de vista personal, ¿no? Es algo nuevo, es algo que nosotros queremos llevar de una manera distinta, en la cual queremos llevar ese mix entre experiencia y lo nuevo que se le puede aplicar a esto, ¿no? En las multinacionales por ahí se invierte o se decide ir hacia esa forma de trabajo, hacia esa forma de medir el clima, hacia esa forma de ir viendo hacia dónde va virando la organización, ¿no? O hacia dónde quiere ir, por una cuestión claramente de posicionar y de saber y de interesarse por su gente. En nuestro caso, tenemos una cuestión muy puntual que tiene que ver con la cultura, ¿no? Nosotros tenemos una linda oportunidad para dar un puntapié inicial por esto que hablábamos recién. Si bien es una empresa que hace años que está en el mercado, hace algunos años que estamos, fijando este objetivo de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos apuntar, qué es lo que queremos obtener de esto. Y la verdad es que lo primero que nosotros consideramos que tiene que haber es una cultura de trabajo, una cultura de cómo hacer las cosas, es una cultura de cómo es nuestro compromiso con la empresa, cómo es nuestro compromiso con la gente. Y la cultura, en definitiva, en su definición, es cómo hacen las cosas la gente que pertenece a un mundillo, ¿no? A una pequeña organización o a una gran organización. Y creo que al estar un poco alineados nosotros en cuanto a las formas de la cultura de la organización, nos encontramos en ese punto de decir, nosotros prestamos servicio en diferentes lugares, ¿no? Nuestra metodología de trabajo o nuestra forma del negocio hace que nuestra gente o la gente que compone la empresa, en su gran mayoría esté en lugares que no son la sede central o un edificio que es donde nosotros podemos sentirnos de una manera, podemos sentir una pertenencia distinta, sentirnos cómodos y sentirnos queridos o arropados por la empresa, ¿no? Sino que la gente está en lugares que por ahí no estamos en el día a día, o por ahí nosotros no llegamos desde las acciones que se hacen en forma inmediata. Entonces, a partir de ahí surgió esto de empezar a decir, ok, nosotros queremos generar una cultura de empresa, queremos medir, a ver cómo está nuestra organización en cuanto a las acciones también que uno va tomando. Y bueno,
A partir de ahí surgió la idea esta de tratar de medir toda esta situación por ahí con la gente, la sensación que tenemos en la calle, cuál es el sentir de nuestra gente. Y bueno, decidimos hacerlo a partir de Great Place to Work, ¿no? Que era un desafío enorme, o es un desafío enorme, que abrimos una puerta y que creo que es la puerta correcta. Porque no es solo una ¿Cómo le fue, Diego? Mirá, nos fue mucho más arriba de lo que eran nuestras expectativas. La verdad es que nosotros, cuando comenzamos con todo ese proyecto, comenzamos con la posibilidad de medir primero y saber a dónde estábamos parados, qué pensaba nuestra gente, qué sentía nuestra gente. Y la verdad es que cuando uno comienza a medir o comienza a tomar esa temperatura o ese termómetro, quizás uno tiene el ideal de que las cosas se vean de la misma forma que uno intenta hacerlas, ¿no? Como organización. Nuestros líderes, quienes llevan el día a día de la organización, quienes estamos en el día a día acompañando la gestión operativa, y nuestra operación, que es el corazón de esto, ¿no? Nuestra operación, cuando me refiero a ellos, son nuestros guardias que están en cada uno de los lugares, nuestros operarios de limpieza que están en cada uno de los servicios, y nuestros custodios de caudales, que son los que están en el día a día, ¿no? Y detrás de ellos, la organización, dando soporte, dándole las cuestiones elementales para su desempeño diario, ¿no? Que pueden ser supervisores, que pueden ser gerentes operativos, que pueden ser toda la gente que está en ese nexo del día a día. Y bueno, la verdad es que decidimos avanzar sobre esta certificación, no con la idea de certificar, sino con la idea de ver dónde estamos parados. Y si después logramos certificar y logramos entender de que es lo mejor para la empresa, bienvenido sea, y era un plus adicional, ¿no? Así que bueno, arrancamos con eso, fuimos haciendo algunos pasos que tenían que ver con la puesta en marcha y demás, en llegar a la gente, en contarles de qué se trata, porque es algo nuevo para la gente, es algo que no es de todos los días, más que nada en nuestro rubro, ¿no? No somos una empresa que por ahí al común de la gente le parezca, viste, algo de todos los días, o de qué se trata, o cómo hace la gente, o qué es lo que hace la gente, ¿no? Está bueno esto, después por ahí nos podés contar un poco más, ¿no? Esto de iniciar a la gente en esto, ¿no? Porque también genera temores, inseguridades, ¿no? Así que por ahí después nos podés contar un poquito más de eso. Sí, todas las encuestas de clima, absolutamente todas las encuestas de clima, lo primero que generan es ese temor de decir, y yo voy a participar, y qué tan anónimo es eso, y si yo decido dar mi opinión, puedo dar mi opinión que puede ser buena, como puedo dar mi opinión que puede generar algún tipo de rispidez o de dudas. Y la verdad es que nuestro primer desafío es transmitirle eso a la gente, ¿no? Transmitirle que acerca de la transparencia, de la forma de trabajo, de cómo se mide, a través de qué es lo que se busca con la medición, y que nosotros estamos trabajando para medir y luego mejorar sobre eso, ¿no? Cuando yo hoy te hablaba de abrir puertas, abrimos puertas que están cerradas y que la gente después demanda, ¿no? Porque claramente, si a mí me vienen a preguntar qué siento, cómo mido la organización, qué creo de determinados temas, o cómo veo determinadas cuestiones que maneja la empresa, es porque a la empresa le interesa saber, y porque la empresa va a tomar alguna acción sobre eso, ¿no? Y creo que ese es el desafío más grande de la medición en una encuesta de clima, o en una certificación como nos puede haber tocado a nosotros. Diego, ¿y tuvieron una buena convocatoria? ¿La gente participó en el nivel de cantidad de personas, de porcentaje que ustedes esperaban? Sí. A ver, ahí en lo que es la medición que se hace a través de la consultora, se debe alcanzar un determinado porcentaje como para certificar, para lograr la certificación, ¿no? Y dentro de ese porcentaje que se alcanza, tiene que haber un porcentaje de aceptación o de positividad en la respuesta de la gente, ¿no? O qué tan bien ve la gente, la empresa, como un gran lugar para trabajar.
Y nos ha tocado, dentro de ese parámetro, hay unidades de medición que son las que lleva la media de mercado, y contra eso nos medimos en cuanto a si hemos alcanzado o no hemos alcanzado. Nosotros estuvimos con un 76%, lo cual es un índice altísimo, más que nada para una primera medición, ¿no? Que tiene que ver con el grado de participación de la gente y el grado de aceptación de la gente de esto, ¿no? De cómo percibe la gente el día a día de nuestra empresa. Claro. Hay algo interesante que realmente, digamos, tienen ustedes, una particularidad, no sé si es algo interesante, pero una particularidad que tiene el negocio de ustedes es que, como decía Bruno, bueno, las condiciones, todo eso no lo manejan ustedes. ¿En qué sentido? Vos tenés una persona en una garita, en una planta, y por ahí hay refrigeración o calefacción, o no hay nada. Por ahí la comida que le dan en el comedor es mala. O sea, ustedes pierden un montón de esos elementos que Bruno comentaba, que son importantes, y sobre los cuales no tienen control, ¿no? Con lo cual, si bien en las oficinas centrales, ¿qué porcentaje de la gente que tiene 700, 800 personas, qué porcentaje tiene en la oficina? Menos del 10%. Bien. Menos del Ese 10% de la gente. 10% que está en la oficina, que está con aire acondicionado, cómodo, uno diría, bueno, se dan una serie de condiciones, además se hicieron ahí en Pellice Panamericano, unas oficinas hermosas, digamos, con un montón de condiciones increíbles, pero el guardia que está en la garita del country no sé qué, de Pilar, depende del country las condiciones, ¿no? Entonces, si tiene un lugar lindo para cambiarse, si está higienizado, si tiene donde comerse, qué sé yo, una viandita. O sea, todo eso ya no depende de ustedes, con lo cual también es un desafío mayor esto, ¿cierto? Sí, yo creo que el principal desafío pasa por este mix de cuestiones que hablábamos hoy, ¿no? A ver, cuando nosotros decimos que menos del 10% de nuestra gente está en las oficinas centrales, quiere decir que nuestro desafío es mayor todavía. Quienes lideran la empresa, la verdad es que tienen una línea clara de trabajo y tienen una línea clara de hacia dónde vamos y de cómo queremos hacer las cosas. Y de ahí en más, hacia abajo, todos compartimos y estamos, en cierto modo, con un alto grado de compromiso en cuanto a que nuestro principal valor es la gente que está en la calle, la gente que está en los servicios. Y trabajamos día a día para eso, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con los lugares de trabajo, las condiciones y cuestiones que nosotros por ahí no dependen de nosotros en forma directa, dependen de nosotros en forma indirecta. ¿De qué manera nosotros podemos trabajar con eso? Y en la gestión. Que una persona tenga una condición de trabajo digna, que no esté bajo la lluvia, que no esté al rayo del sol, o que no esté expuesto a determinadas cuestiones de seguridad o de higiene y demás cuestiones, depende de nuestra gestión, depende de cómo nosotros gestionamos con el cliente esas situaciones, de cómo uno a veces toma el compromiso y más allá de que las condiciones no sean las mejores, logremos mejorarlas desde lo que nosotros podemos hacer. A veces, desde el plano de la comodidad, por ahí uno puede quedarse con el hecho de decir, y mirá, más que una garita acá no se puede poner. ¿Y por qué no se puede poner más que una garita? ¿Por qué no podemos sentarnos con un cliente y transmitirle cuáles son las condiciones y cuál es la situación de la persona y lograr mejores condiciones sobre eso? Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el liderazgo de la empresa, cuando yo te hablaba hoy de transformar la industria, también tenemos que empezar a pensar en otras cuestiones, no solo en debatir o en establecer cuestiones de convenio en cuanto a lo que tiene que ver con el plano salarial simplemente, sino en otras condiciones que tienen que ver con el día a día. Cuestiones de discusión que hoy están frenadas y que hace muchos años que no se revén, y que nosotros como empresa tenemos que tomar la responsabilidad y asumir esos compromisos y decir, muchachos, no discutamos salarios solamente, discutamos condiciones, discutamos un montón de otras cuestiones que hacen a nuestra gente. Así que creo que un poco apunta a esto, ¿no? La gestión. Sí, a mí a ver,
lo invité a Diego porque justamente estamos haciendo un diagnóstico, hicimos un diagnóstico en la empresa, también estuvo el gerente general acá en la radio, y me sorprendió, dos cosas me sorprendieron muy gratamente. Una, el clima, que yo no necesitaba hacer la encuesta de Great Place to Work para darme cuenta, porque la verdad que había un clima de una calidez, de una recepción. Vos llegabas y, no sé, recuerdo el primer día que llegué, que estaba lloviznando y el guardia salió con el paraguas a esperarme, ¿viste? Yo me quedé como, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Estoy en el paraíso, ¿viste? Una cosa que a veces te tratan mal, pero desde ahí hasta todo lo que, la vivencia que tuve en la empresa, la gente vos la ves contenta, bien, dispuesta, comprometida. La verdad que se palpa el clima, ¿no? Pero otra cosa que me llamó mucho la atención cuando hacía el diagnóstico es que cuando hablaba con los supervisores que supervisan en las distintas localizaciones a los guardias y a la gente de limpieza, ellos tenían una preocupación realmente por las condiciones de la gente, por cuidarlas, por si les faltaba algo, realmente que me sorprendió mucho, ¿no? Y ellos incluso, otra cosa que me sorprendió es que ellos venían, la mayoría de grandes empresas multinacionales, la mayoría de empresas multinacionales, algunos de alguna empresa nacional, y comparaban que estaban como, viste, en otra dimensión de empresa, ¿no? A pesar de que es más chica que las grandes, en otra dimensión en cuanto a la calidad, al cuidado que se tiene por la gente, a que la gente se preocupa, ¿no? Y que ellos se dan vuelta, ¿no? Tienen la preocupación del guardia, la necesidad del guardia, se dan vuelta a recursos humanos, al área de los uniformes, a cualquier área dentro de la empresa y todos le dan respuesta, ¿no? Entonces, un poco para relacionar esto con lo que hablaba Bruno, de que el clima se construye más allá de recursos humanos, ¿no? Esto de que los supervisores, la gente que da soporte, recursos humanos, el área que tiene los uniformes, el área de administración si tiene que dar un adelanto, no sé, todas las cosas que brindan soporte hacen que la gente sienta esto y que tenga la disposición para el 73% de la gente responder y que después además respondan en forma positiva, ¿no? Así que no quería dejar de compartir esto. Bueno, digo, nos vamos a la última tanda y después ya viene la pregunta del público. Les recuerdo 11 33 50 02 97, última oportunidad para llevarse el voucher de Sushi Club. Bien, nos quedamos charlando en la pausa, ¿no? Y hablaba Diego de esto de cómo, también de alguna manera lo que había comentado Bruno con respecto a los líderes y a su importancia, y cómo los líderes, los supervisores son aquellos que están en contacto con la gente, en el caso de él, de una manera mucho más cercana y alejada de la estructura, ¿no es cierto, Diego? Perdón, Daniel, así es. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? En la pausa que compartíamos un poco con Bruno y con Daniel. Nosotros, nuestra gente al estar en diferentes lugares o en los lugares que nuestro cliente requiere, su conexión con la empresa es a través de su supervisor directamente. Entonces, eso hace que el esfuerzo tenga que ser el doble, ¿no? Y la única forma de llegar a la persona en forma directa es que esto esté arraigado a través de una cultura, que a la gente le nazca esto de hacer las cosas por vocación de servicio, que le nazca hacer las cosas porque es lo que está bien, y hacer lo que decimos, ¿no? En definitiva. Porque por más que uno dé una directiva, dé una orden, dé una indicación o dé una forma de cómo queremos hacer las cosas, si las personas no las sienten, es muy difícil llegar. Y creo que esto va en línea un poco con lo que Daniel remarcaba sobre el final de la entrevista, acerca de que la persona que lo recibe con un paraguas un día de lluvia. O sea, es muy difícil darle una indicación a alguien acá, en un servicio o en donde sea, para que suceda eso.
lo hace una persona que se siente comprometida realmente, ¿no? Y esto forma parte del compromiso que es cross a la organización. Seguro. Bueno, tenemos la pregunta del público, ¿sí? Es Clarisa, que nos dice, ¿qué se hace después de la encuesta? ¿Cómo se baja la gente? Y si tiene malos resultados, ¿no? Que es interesante la pregunta, ¿no? Porque cuando tenés salió todo bárbaro, buenísimo, pero siempre hay algún resultado que por ahí no salió tan bien. ¿Y qué se hace? ¿Se da una devolución? ¿No se da? Y aunque sea buena, ¿se da una devolución también? ¿No? ¿Cómo lo han manejado a lo largo de su experiencia? Cualquiera de los dos puede responder. Yo, si querés, te puedo dar mi opinión acerca de esto, que lo tenemos fresco. Disculpame, Bruno, y te cedo a vos después la oportunidad de la palabra de esto. 2 minutos cada uno. Dale. A ver, cuando uno hace una encuesta, la realidad es que lo que quiere es medir y saber cuál es el sentir de la gente. Después, si eso es bueno o es malo, o si los resultados son los que esperamos o no son los que esperamos, creo que no tiene que ver con cómo después si los transmitimos o no. Creo que lo que tenemos, nuestro principal desafío en eso es en las acciones que tomamos luego de la encuesta, ¿no? Claramente, en nuestro caso, que fue un resultado positivo, se lo transmitimos a la gente, hemos transmitido que hemos alcanzado la certificación, hemos agradecido la participación, pero también es un desafío a futuro, porque no es solo alcanzar la certificación y decir, listo, tengo la certificación acá, me la cuelgo y salgo. El año que viene tenemos que recertificar eso. Y si nosotros no respaldamos los resultados que obtuvimos con nuevas acciones, con cuestiones que nosotros queremos tomar a futuro como mejoras, se va a hacer muy difícil, porque la gente ya tiene una vara que está en un nivel alto y nuestro desafío es el doble ahora. Entonces, creo que cuando asumimos ese compromiso, lo asumimos sabiendo cuál es el futuro de lo que viene, ¿no? Que tiene que ser mejor de lo que tenemos hoy. Bien, buenísimo. Bruno, ¿cuál es tu Sí, coincido con Diego, creo que es parte, y respondiendo un poco a la pregunta de Clarisa, el éxito de este tipo de mediciones, de encuestas de clima, es que sean totalmente transparentes. Vos le estás pidiendo a tus colaboradores que te den una opinión, que por supuesto esa opinión tiene todas las garantías si uno hace una buena encuesta de confidencialidad, de anonimato, ¿no? Pero bueno, también es importante que después esos resultados vuelvan, mostrar los puntos donde estuvimos bien, mostrar los puntos donde tenemos oportunidades de mejora. Nosotros en ese caso hacemos reuniones, digamos, por equipos, siempre que esos equipos tengan los criterios de la encuesta, o sea, que los equipos sean lo suficientemente grandes como para garantizar anonimato y todo lo demás. Hacemos reuniones donde se discute con el jefe las oportunidades de mejora, qué podemos hacer, y la misma gente participa en sugerencias respecto a las acciones que se puedan tomar, o también a veces para entender por qué un resultado dio lo que dio, ¿no? Para entender qué estamos sintiendo cuando respondemos a una de esas preguntas. Así que es fundamental tanto esa comunicación como toda la comunicación posterior respecto a las acciones que se vayan tomando y los resultados de esas acciones. Bueno, buenísimo el programa, la verdad que es un tema que viste, siempre en recursos humanos se habla de selección, de capacitación, de desarrollo, no se le da la suficiente importancia al tema de la encuesta. Así que me alegro de haberlo compartido el tema con ustedes, muchachos, y les agradezco muchísimo, Bruno, Diego, y nos despedimos de la audiencia hasta el próximo viernes a las 12 del mediodía con el nuevo liderazgo. Muchas gracias a todos.